Buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Les saludamos nuevamente esta mañana en este programa, La Voz del Espíritu y Profecía. Les extendemos a todos una cordial bienvenida y les deseamos un feliz sábado. Nos da gusto, nos da alegría y agradecimiento con el Señor porque nos permite poder continuar con nuestra labor de cada sábado. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro y vamos a orar al Señor. Nuestro Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, sobre todo por el privilegio que nos das de presentarnos delante de ti, Señor. No somos dignos, somos pecadores, pero gracias, Señor, porque imparte sobre nosotros, extiende sobre nosotros tu misericordia. Te rogamos que nos dirijas, nos guíes en el estudio, Señor, y que el Espíritu Santo se pueda manifestar en nuestras vidas. Perdona nuestras faltas, límpianos de todo pecado y permítenos, Señor, consagrar nuestra vida a ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a continuar en nuestro estudio de esta que hemos iniciado ya hace varios meses. Estamos estudiando el conflicto de los siglos, el capítulo 15, la verdad progresa en Inglaterra. Y es interesante notar todo lo que los reformadores hicieron en el transcurso del tiempo. Y decíamos en la presentación anterior, desafortunadamente, solo la Iglesia Adventista del Séptimo Día se presenta actualmente como protestante. Los demás se dicen protestantes, pero siguen teniendo y arrastrando las doctrinas falsas que el sistema papal les ha impuesto. Entonces, voy a leer unos párrafos anteriores para que podamos tener recordar y hilar el contexto de lo que vamos a estudiar hoy, pero les invitamos para que puedan escuchar, ver los videos anteriores, y entonces los que no los han visto, los que nos siguen con frecuencia, bueno, pues están en la misma sintonía. Pero quienes no, les invitamos para que puedan escuchar y ver los videos anteriores y puedan tener el contexto de lo que hemos estado estudiando. Como miembros de la Iglesia de Inglaterra estaban muy apegados a sus formas de culto, pero el Señor les había señalado en su palabra un modelo más perfecto. El Espíritu Santo les constriñó a predicar a Cristo y a este crucificado. El poder del Altísimo acompañó sus labores. Millares fueron convencidos y verdaderamente convertidos. Note bien, es la hora maravillosa del Espíritu Santo. Había que proteger a los lobos, de los lobos rapaces, a estas ovejas. Wesley no había pensado en formar una nueva denominación, pero organizó a los convertidos en lo que llamó en aquel entonces la Unión Metodista. Misteriosa y ruda fue la oposición de que estos predicadores encontraron por parte de la iglesia establecida. Y sin embargo, Dios en su sabiduría ordenó las cosas de modo que la reforma se inició dentro de la misma iglesia. Note bien, dentro de la misma iglesia. Si hubiera venido por completo de fuera, no habría podido penetrar donde tanto se necesitaba. Pues sí, precisamente dentro de la iglesia. Pero como los predicadores, note bien, del Reavivamiento eran eclesiásticos y trabajaban dentro del jirón de la iglesia, donde quiera que encontraban oportunidad para ello, la verdad entró donde las puertas hubieran de otro modo quedado cerradas. El Señor dirige su obra, lo hemos dicho en muchas ocasiones y reiterado en muchas ocasiones, la obra es de Dios. El Señor está dirigiendo, no es de nosotros. Debemos ser sensibles a lo que el Señor nos está indicando. Algunos de los clérigos despertaron de su sopor y se convirtieron en predicadores activos de sus parroquias. Iglesias que habían sido petrificadas, hechas piedras duras por el formalismo, fueron de pronto devueltas a la vida, revivieron, fueron sensibles, tuvieron la sensibilidad, sintieron el toque maravilloso del Espíritu Santo y dejaron entrar a Cristo Jesús en sus corazones. En los tiempos de Wesley, como en todas las épocas de la historia de la iglesia, hubo hombres dotados de diferentes dones que hicieron cada uno la obra que les fue señalada, cada quien con sus dones, con sus talentos que el Señor les dio, sus capacidades. No estuvieron, note bien,
No estuvieron de acuerdo en todos los puntos de doctrina, pero todos fueron guiados por el Espíritu de Dios y unidos en el absorbente propósito de ganar almas para Cristo. Ese era el objetivo principal. Las diferencias que mediaron entre Whitefield y los Wesley estuvieron en cierta ocasión a punto de separarlos, pero habiendo aprendido a ser mansos en la escuela de Cristo, la tolerancia y el amor fraternal los reconciliaron. No tenían tiempo para disputarse cuando en derredor suyo abundaban el mal y la iniquidad y los pecadores iban hacia la ruina. Así que ellos dijeron, no tenemos tiempo de estarnos peleando unos a otros. Vamos a hacer la obra del Señor. Vamos a rescatar a las almas que están pereciendo sin Cristo y sin esperanza. Vamos a entrar al nuevo material. Los siervos de Dios tuvieron que recorrer un camino duro. Es difícil, no es complicado, siempre lo hemos dicho. No hay nada fácil en la predicación del evangelio y sin embargo no es imposible porque el Señor guía y dirige y protege a sus hijos. Los hombres de saber y de talento empleaban su influencia contra ellos. Al cabo de algún tiempo, muchos de los eclesiásticos manifestaron hostilidad resuelta y las puertas de la iglesia se cerraron a la fe pura y a los que la proclamaban. Aquí ya va cambiando, ya el enemigo está reaccionando, por supuesto. Recuerden que estamos en un conflicto donde nosotros hacemos un movimiento y el enemigo recontraataca. La actitud adoptada por los clérigos al denunciarlos desde el púlpito despertó los elementos favorables a las tinieblas, la ignorancia y la iniquidad. No les gustó. Me decía hace poco un amigo, dice, la verdad no peca para nada, pero ¿cómo incomoda? Y eso es cierto, o sea, se les están diciendo las verdades con la base bíblica y entonces se incomodan y vuelven a dejar que las tinieblas, la ignorancia y la iniquidad cundan nuevamente la iglesia. Una y otra vez, Wesley escapó de la muerte por algún milagro de la misericordia de Dios. Cuando la ira de las turbas rugía contra él y parecía no haber ya modo de escapar, un ángel en forma de hombre se le ponía al lado, la turba retrocedía y el siervo de Cristo salía ileso del lugar peligroso. Note bien la manifestación poderosa de nuestro Dios a través del ministerio de los ángeles. Es interesante, el ministerio de los ángeles en la lección de escuela sabática se estudió, pero de manera indirecta. Y sin embargo, en algún momento tal vez podríamos ahondar al respecto. Hablando él de cómo se salvó de uno de estos lances, dijo, muchos trataron de derribarme mientras descendíamos de una montaña por una senda resbalosa que conducía a la ciudad, porque suponían, y con razón, que una vez caído allí, me hubiera sido muy difícil levantarme, pero no tropecé, ni una vez, ni resbalé en la pendiente, hasta lograr ponerme fuera de sus manos. Muchos quisieron sujetarme por el cuello y tirarme de los faldones para hacerme caer, pero no lo pudieron. Si bien hubo uno que alcanzó a asirse, es decir, a tomarme de uno de los faldones de mi chaleco, el cual se le quedó en la mano, note bien, mientras que el otro faldón, en cuyo bolsillo guardaba yo un billete de banco, no fue desgarrado más que a medias. Un sujeto fornido que venía detrás de mí me dirigió repetidos golpes con un garrote de encina, es madera muy fuerte, muy dura. Si hubiera logrado pegarme una sola vez en la nuca, se habría ahorrado otros esfuerzos, pero siempre se le desviaba el golpe, note bien, y no pudo explicar el por qué. Pues me era imposible moverme hacia el lado, hacia la derecha ni a la izquierda. Note bien, es un milagro verdaderamente de Dios. ¿Cómo no le pudo dar? ¿Cómo no le pudo atinar si no se podía? No tenía movimiento. Otro vino corriendo entre el tumulto
y levantó el brazo para descargar un golpe sobre mí. Se detuvo de pronto y solo me acarició la cabeza diciendo: qué cabello tan suave tienes. Cosas interesantes, sorprendentes, pero ahí está la manifestación del Señor. Ahí está el Señor librando a sus hijos. El Señor cuando decide y cuando ve pertinente librarlos, lo hace de una forma maravillosa, extraordinaria, sorprendente, milagrosa. Los primeros que se convirtieron fueron los héroes del pueblo, los que en todas las ocasiones capitanean a la canalla, uno de los cuales había ganado un premio peleando en el patio de los osos. Entonces, los primeros que se convirtieron fueron entonces los héroes del pueblo, los que en todas las ocasiones capitanean a la canalla, es decir, uno de los cuales había ganado un premio peleando en el patio de los osos. Eran personas rudas. Cuán suave y gradualmente nos prepara Dios para hacer su voluntad. O sea, ¿quién iba a imaginar que ese tipo de personas se iban a convertir? Pero la obra es de Dios, repito. El trabajo lo está haciendo el Señor de convencer, de convertir a través de su Espíritu Santo. Nosotros solamente presentamos el mensaje, solamente lo predicamos. Cuán suave y gradualmente nos prepara Dios para hacer su voluntad. 2 años pasó rozándome el hombro un pedazo de ladrillo. 1 año después recibí una pedrada en la frente. Hace 1 mes que me asentaron un golpe y hoy por la tarde 2. Uno antes de que entrara en el pueblo y otro después de haber salido de él. Pero fue como si no me hubieran tocado. Pues si bien un desconocido me dio un golpe en el pecho con todas las fuerzas y el otro en la boca con tanta furia que la sangre brotó inmediatamente, no sentí más dolor que si me hubiera dado con una paja. Note bien, hasta en eso el Señor interviene de manera milagrosa y poderosa, inexplicable, como un golpe no lo derribó, tremendos golpes no lo derribaron. Los metodistas de aquellos días, tanto el pueblo como los predicadores, eran blanco de escarnio y persecución, tanto por parte de los miembros de la iglesia establecida como de la gente irreligiosa excitada por las calumnias inventadas por esos miembros, es decir, la iglesia, el sistema papal y aquellos que no tenían ninguna religión, aquellos bárbaros, se iban en contra de estos predicadores metodistas. Se les arrestaba ante los tribunales de justicia que lo eran solo de nombre, pues la justicia de aquellos días era rara en las cortes. Con frecuencia eran atacados por sus seguidores. La turba iba de casa en casa y les destruía los muebles y lo que encontraban, llevándose lo que les parecía y ultrajando brutalmente a hombres y mujeres y niños. En ocasiones se fijaban avisos en las calles convocando a los que quisieran ayudar a quebrar ventanas, a saquear las casas de los metodistas, dándoles cita en lugar y hora señalado. Estos atropellos de las leyes divinas y humanas se dejaban pasar sin castigo. No te ven la impunidad terrible que había. ¿Por qué? Porque el enemigo está detrás de todo ello. Y esta historia tristemente se va a volver a repetir. Se organizó una persecución en forma contra cuya única falta consistía en que procuraban apartar a los pecadores del camino de la perdición y llevarlos a la senda de la santidad. Refiriéndose Juan Wesley, a las acusaciones dirigidas contra él y sus compañeros, dijo: algunos sostienen que las doctrinas de estos hombres son falsas, erróneas e hijas del entusiasmo, note bien, que son cosa nueva y desconocida hasta últimamente, que son cuaquerismo, fanatismo o romanismo. Después vamos a hablar de los cuáqueros. Todas estas pretensiones
han sido cortadas a raíz y últimamente, y ha quedado bien probado que cada una de dichas doctrinas es sencillamente doctrina de las Escrituras, interpretada por nuestra propia iglesia. De consiguiente, fíjense bien, noten bien, porque ya aquí se está poniendo como base la Biblia, ya se está manifestando que son doctrinas bíblicas que presenta esta iglesia. Y ahora note bien, de consiguiente, como son doctrinas bíblicas, de consiguiente no pueden ser falsas ni erróneas, si es que la escritura es verdadera. Otros sostienen que las doctrinas son demasiado estrictas, que hacen muy estrecho el camino del cielo, y esta es en verdad la objeción fundamental. Querían un evangelio fácil. No, hermanos, no, queridos amigos, la Biblia presenta lo que realmente debe ser un cristiano. Note bien, voy a repetir. De consiguiente no pueden ser falsas ni erróneas si es que la escritura es verdadera. Otros sostienen que las doctrinas son demasiado estrictas, que hacen muy estrecho el camino del cielo, y esta es en verdad la objeción fundamental, pues durante un tiempo fue casi la única, y en realidad se basan implícitamente en ella otras más que se presentan en varias formas. Sin embargo, hacen el camino del cielo más estrecho de lo que fue hecho por el Señor y sus apóstoles. Son sus doctrinas más estrictas que las de la Biblia. Considerad solo unos cuantos textos. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mas yo os digo, note bien, que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Note bien cómo el mensaje bíblico es contundente. Y sí, no es fácil porque nuestra naturaleza pecaminosa no está acorde con la palabra de Dios, siempre va a ir en contra. Pero nosotros, cuando permitimos que Cristo entre en nosotros, viva en nosotros a través del Espíritu Santo, entonces nosotros nos vamos amoldando, vamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y si su doctrina es más estricta que esto, son dignos de censura. Pero en consecuencia, si bien sabéis que no lo es, ¿y quién puede ser menos estricto sin corromper la palabra de Dios? ¿Podría algún mayordomo de los misterios de Dios ser declarado fiel si alterase parte siquiera de tan sagrado depósito? No, nada puede quitar, nada puede suavizar. Antes está en obligación de manifestar a todos. Note bien, no se puede cambiar la escritura, no se puede adaptar a nuestro antojo, a nuestra opinión, a nuestro pensar, a nuestras necesidades. No puedo rebajar las escrituras a vuestro gusto. Decía Wesley, tenéis que elevaros vosotros mismos, note bien, hasta ellas o morir para siempre. El grito general es: qué faltos de caridad son estos hombres. ¿Qué no tienen caridad? ¿En qué respecto? No dan de comer al hambriento y no visten al desnudo. No es este el asunto. En que en esto no faltan, donde les falta la caridad es en su modo de juzgar. Note bien, pues creen que ninguno puede ser salvo a no ser que siga el camino de ellos. Entonces, aquí hay una imposición, no hay una predicación donde nosotros presentamos la verdad y cada quien decide por su propia cuenta, de acuerdo a su conciencia, aceptar o rechazar. El decaimiento espiritual que se había dejado sentir en Inglaterra poco antes del tiempo de Wesley era debido en gran parte a las enseñanzas contrarias a la ley de Dios o
nomiamismos. Muchos afirmaban que Cristo había abolido la ley moral y que los cristianos no tenían la obligación de observarla. Y hasta el día de hoy, nuestros hermanitos evangélicos, es decir, pentecostales, eso es lo que creen. Nuestros hermanitos católicos también piensan que ya no se debe guardar los mandamientos. Hay otros que dicen, bueno, podemos guardar la ley de Dios, pero no el sábado, no el cuarto mandamiento que habla del sábado. Entonces, se está siempre en contra de la voluntad de Dios. Escuche bien, voy a repetir. El decaimiento espiritual que se había dejado sentir en Inglaterra poco antes del tiempo de Wesley era debido en gran parte a las enseñanzas contrarias a la ley de Dios o antinomianismo, es decir, en contra de la ley. Muchos afirmaban que Cristo había abolido la ley moral y que los cristianos no tenían obligación de observarla, que el creyente está libre de la esclavitud, note bien, de las buenas obras. Lo veían como una esclavitud, no como un proceso de santificación donde el Espíritu Santo está trabajando. Otros, si bien admitían la perpetuidad de la ley, declaraban que no había necesidad de que los ministros exhortaran al pueblo a que obedeciera los preceptos de ella, puesto que los que habían sido elegidos por Dios para ser salvos eran llevados por el impulso irresistible de la gracia divina a practicar la piedad y la virtud, mientras los sentenciados a eterna perdición no tenían poder para obedecer a la ley divina. Noten los razonamientos tan irracionales, tan despegados de la escritura, de la comprensión bíblica. Nada que ver, una locura. No había cabida para esos razonamientos irracionales. Otros que también sostenían que los elegidos no pueden ser destituidos de la gracia ni poder del favor divino, llegaban a la conclusión aún más horrenda de que sus malas acciones no son en realidad pecaminosas, note bien, ni pueden ser consideradas como casos de violación de la ley divina, y que en consecuencia los tales no tienen por qué confesar sus pecados ni romper con ellos por medio del arrepentimiento. Esto está totalmente terrible. Esto está totalmente peor, por supuesto. Por lo tanto, declaraban que aún uno de los pecados más viles, considerado universalmente como enorme violación de la ley divina, no es pecado a los ojos de Dios, siempre que lo hubiera cometido uno de los elegidos. Note bien cómo se lavaban las manos, porque es característica esencial y distintiva de estos que no pueden hacer nada que desagrade a Dios, ni que sea contrario a la ley. Noten los razonamientos tan terribles, tan fuera de sí, tan fuera de la Biblia. Estas monstruosas doctrinas son esencialmente lo mismo que la enseñanza posterior de los educadores y teólogos populares, quienes dicen que no existe ley divina como norma inmutable de lo que es recto, y que más bien la norma de la moralidad es indicada por la sociedad y que ha estado siempre sujeta a cambios. La ley es inmutable, la ley no cambia, el Señor no cambia, el Señor es inmutable, porque la ley es el reflejo de Dios, es decir, su carácter. La ley refleja el carácter de Dios. La ley es una ley de amor a Dios y amor al prójimo. No puede cambiar. No podemos aceptar estas declaraciones, estas terribles abominaciones. Note bien, dice que está sujeta la ley a cambios. Eso es imposible. Todas estas ideas son inspiradas por el mismo Espíritu Maestro, por aquel que hasta entre los seres impecables de los cielos comenzó a obrar, a procurar suprimir las justas restricciones de la ley de Dios. Es decir, Satanás, Lucifer, desde que era Lucifer, comienza a meter estas terribles, monstruosas enseñanzas en contra de la ley de Dios. La doctrina de los decretos divinos, que fija
de una manera inalterable el carácter de los hombres, había inducido a muchos a rechazar virtualmente la ley de Dios. Wesley se oponía tenazmente a los errores de los maestros del antinomianismo y probaba que son contrarios a las escrituras, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, porque esto es bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate de todos. El Espíritu de Dios es concedido libremente para todos los que puedan echar mano de los medios de salvación. Así es como Cristo, la luz verdadera, alumbra a todos los que vienen a todo hombre que viene a este mundo. Los hombres se privan de la salvación porque rehúsan voluntariamente la dádiva divina. Así es, triste y lamentablemente. La salvación ha sido, está para que todos la podamos aceptar, pero porque no queremos aceptar la voluntad de Dios, no queremos aceptar la verdad bíblica, pues entonces estamos rechazando la salvación, porque entonces comenzamos a hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad que el Señor nos ha dejado bien clara en su palabra. Vamos a ir terminando por el día de hoy. En contraste al aserto de que a la muerte de Cristo quedaron abolidos los preceptos del decálogo juntamente con los de la ley ceremonial, decía Wesley, la ley moral, es decir, la ley ceremonial alcanzó cumplimiento cuando Cristo murió, porque la ley ceremonial señalaba que Jesús habría de morir. Entonces, cuando Jesús muere, alcanza cumplimiento. Ya no está vigente, ya no se puede seguir guardando de ahí en adelante. Pero la ley moral, los 10 mandamientos continúan vigentes y siempre van a continuar vigentes porque son el carácter del Dios eterno a quien reflejan. En contestación, note bien, al aserto de que a la muerte de Cristo quedaron abolidos los preceptos del decálogo juntamente con la ley ceremonial, decía Wesley, la ley moral contenida en los 10 mandamientos y sancionada por los profetas, Cristo no la abolió, no he venido a abolir, dijo, sino a cumplir ahí en San Mateo. Al venir al mundo no se propuso suprimir parte alguna de ella. Esta es una ley que jamás puede ser abolida, pues permanece firme como fiel testigo en los cielos. Existía desde el principio del mundo, habiendo sido escrita no en tablas de piedra, sino en el corazón de todos los hijos de los hombres al salir de la mano del Creador. No obstante estar ahora borradas en gran manera por el pecado, las letras tiempo atrás escritas por el dedo de Dios, no obstante pueden serlo de todo mientras tengamos conciencia, puede también serlo del todo mientras tengamos conciencia alguna del bien y del mal. Cada parte de esta ley ha de seguir en vigor, note bien, para toda la humanidad y por todos los siglos, porque no depende de ninguna consideración de tiempo ni de lugar, ni de ninguna otra circunstancia sujeta a la alteración, sino que depende de la naturaleza de Dios mismo y de la del hombre y de la invariable relación que existe entre uno y otro. Muy bien. Vamos a leer el siguiente párrafo. No he venido, note bien lo que dijo Jesús, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Sin duda quiere el Señor dar a entender que en este pasaje, según se coligue con el texto, que vino a establecerla en su plenitud de despecho de cómo puedan interpretarla, de cómo puedan interpretarla los hombres, que vino a aclarar plenamente lo que en ella pudiera haber de oscuro. Vino para poner de manifiesto la verdad y la importancia de cada una de las partes, para demostrar su longitud y su anchura y la medida exacta de cada mandamiento de la ley
que la ley contiene y al mismo tiempo la altura y la profundidad, la inapreciable pureza y la espiritualidad de ella en todas sus secciones. Ahí está bien claro entonces que el Señor, por supuesto, no vino a abolir la santa ley de Dios, es decir, los 10 mandamientos, vino a cumplirla. Vino a cumplir también la ley ceremonial, y la ley ceremonial llegó hasta ese momento, ya no está vigente, pero los 10 mandamientos sí están vigentes y por toda la eternidad. Voy a terminar con este párrafo. Wesley demostró la perfecta armonía que existe entre la ley y el evangelio. Existe pues entre la ley y el evangelio la relación más estrecha que se pueda concebir. Por una parte, la ley nos abre continuamente paso hacia el evangelio y nos lo señala. Y por otra, el evangelio nos lleva constantemente a un cumplimiento exacto de la ley. La ley, por ejemplo, nos exige que amemos a Dios y a nuestro prójimo y que seamos mansos, humildes y santos. Nos sentimos incapaces de estas cosas y aún más sabemos que a los hombres esto es imposible, pero vemos una promesa de Dios en darnos ese amor y de hacernos humildes, mansos y santos. Nos acogemos a este evangelio y a estas alegres nuevas se nos da conforme a nuestra fe. Y la justicia de la ley se cumple en nosotros por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Vamos entonces a dejarle hasta ahí y vamos a continuar el próximo sábado si el Señor nos presta vida y salud. Muy bien. Bueno, pues es interesante notar cómo es que podemos nosotros tener bien claro el mensaje. La santa ley de Dios seguirá vigente siempre. Y es importante que nosotros prediquemos el mensaje. No es que nosotros estemos pretendiendo enseñar que nos vamos a salvar por guardar la ley de Dios. No. Nosotros pretendemos enseñar que la ley de Dios forma parte de nuestra vida, porque hemos sido bendecidos con el evangelio. Hemos llegado a recibir la salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo y ahora nuestra vida tiene que dar evidencia verdaderamente de que hemos recibido la salvación. Muy bien, vamos a continuar el próximo sábado, si el Señor nos permite. Que Dios todo esté bien y nos dé vida y salud. Vamos a orar para despedirnos. Querido amante Padre, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias infinitamente, Señor, por presentarnos la verdad con toda claridad. Señor, ayúdanos para que podamos entender y comprender que tu santa ley está vigente, que no puede ser abolida, Señor, que refleja tu carácter, que es una ley de amor a ti, Señor, y amor al prójimo, que nos presenta el mensaje del evangelio, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a estas enseñanzas bíblicas y que también, Señor, nuestros hermanos, nuestros amigos, todo ser humano sea permeado por esta bendición. Te lo rogamos, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, estimados hermanos, pues vamos a terminar y deseamos que pasen un feliz sábado, que el Señor siga bendiciendo sus vidas y si Dios permite nos vemos el próximo sábado. Que el Señor les bendiga.